Hola hermanos, ¿cómo están? Yo soy José, bienvenidos a un nuevo video de Entre Discos y el día de hoy vamos a hablar sobre un disco que a mí me gusta mucho. Es el disco Revenge de Kiss, que hace algunas semanas cumplió 30 años. Vamos a hacer como hemos venido haciendo con algunos otros discos, vamos a hacer una pequeña reseña histórica, vamos a hablar un poquito de la producción del álbum. Vamos a también, ¿por qué no?, comparar algunas versiones que tengo yo en mi colección. Y finalmente les voy a dar unas conclusiones de lo que yo pienso del disco. ¿Sí? Así que sale la intro nueva y empezamos. Bien, el disco Revenge, disco de Kiss, es de hecho el último lanzamiento planeado, si se quiere pensar, de la banda a nivel de estudio, ¿no? Sin contar el Carnival of Souls, que es un disco que a mí me gusta mucho y hablaremos de eso en algún otro momento. Sé que para muchos no es un disco tan bueno, pero a mí me gusta mucho. Pero bueno, ese lanzamiento un poco que fue obligado, ¿no? Y vamos de repente más adelante a hablar sobre eso en otro video. Pero lo que hoy nos compete es el disco Revenge, que es quizás el último disco, por eso les decía, planificado de estudio de Kiss de la etapa sin maquillaje. Hay que entender algunas cosas para contextualizarnos en lo que sucede con este disco. Lo primero que tenemos que entender es que es un disco que se graba en el año 91 y sale el año 92. O sea, empieza a grabarse el año 91 y finalmente se termina de grabar el 92 y se lanza ese mismo año, ¿verdad? Ya en los inicios de los 90s, la industria musical, la industria del rock como tal, venía con muchos cambios. Si bien todavía de repente no teníamos un momento explosivo, como después íbamos a conocer con el grunge o con la etapa de Unplugged, ¿no? Ya teníamos, me parece que ya se había lanzado el Nevermind, si no me equivoco, de Nirvana, ¿no? Yo no soy muy seguidor de Nirvana, así que la verdad que los años por ahí se me pueden desconfigurar un poquito y si alguien lo quiere corregir, lo puede corregir acá abajo. Pero la realidad es que ya venía toda esta etapa, ya estaba iniciándose toda esta etapa grunge en la industria del rock norteamericano y mundial, por qué no decirlo, ¿no? Kiss ha sido una banda que durante toda su historia, ¿no? Surge en los años 70, es un poco que ellos proponen su propio sonido, es cierto, pero ya a partir de los años 80 o desde finales de los 70 empiezan ellos a tratar de pegarse a los estilos musicales que sucedían en la música popular del momento, ¿verdad? Es por eso que tenemos temas de Kiss disco, tenemos baladas, ¿no? Tenemos producciones bastante particulares en donde quisieron ser algo que de repente no les configuraba tanto. Y, ¿por qué no?, la etapa glam, ¿no? Explosiva del glam rock o glam metal, que le dicen algunos, ¿no?, de los años 80, con sonido como el de Motley Crue, el de Poison, ¿verdad? En donde Kiss, un poco, y esta es una sensación muy personal, estaba siempre corriendo una maratón en último puesto. Y no porque sus discos sean malos, no, hay discos de Kiss que a mí me parecen el sonido de los 80, por más de que no sean considerados así. Pero no tiene que ver con la calidad, sino con el momento, ¿no? Quizás, o sea, no era su sonido, no era su época, no era su momento, ellos no estaban a la vanguardia, como quizás sí lo estuvieron cuando aparecen recién y se vuelven famosos con el maquillaje y qué sé yo, ¿verdad? Es como pensar que quizás otras bandas que han estado maquilladas después, como no sé, Slipknot, han sido vanguardistas en cuanto a utilizar maquillaje en escena. No, o sea, sabemos que no, quizás su sonido es vanguardista por otras cosas, pero no por eso, ¿verdad? Y lo mismo me pasa con Kiss, o sea, en todo ese periodo desde finales de los años 70 hasta aquí, Kiss sonaba a otras cosas, con por supuesto sus
características particulares, la voz de Paul Stanley muy bien cuidada, muchos pases de guitarristas diferentes, no estuvo Vinnie Vincent después de Ace, estuvo Mark St. John, finalmente Bruce Kulick, que aparece un poco para salvar a la situación de Mark St. John, para cubrirlo, y finalmente se queda en la banda, ¿no? Bueno, qué sé yo, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ellos vienen de grabar, o de lanzar en realidad en el año 89, el disco Hot in the Shade, ¿ok? Que les dejo una foto aquí, que es un disco muy largo. Es quizás para mí uno de los discos más flojos de Kiss porque la propuesta no existe. O sea, tiene temas muy buenos, sobre todo de Paul Stanley, ¿no? Pero, aún así, y el disco se salva por un single que vamos a hablar ahorita, aún así es un disco lleno de demos. Demos que se retocan un poquito en estudio para cumplir con el contrato que tenían, pero ninguno estaba muy comprometido con la banda en ese momento. Gene Simmons ya venía de mucho tiempo dedicándose a la producción de otros grupos, quería ser actor. Paul Stanley un poco que trató de jalar el carro él solo durante un par de discos, pero se cansó también en ese periodo, entonces se fue a tocar solo, hizo una gira solista. Y esto es muy importante, la gira solista de Paul Stanley. ¿Por qué? Porque el baterista que contrata para esa gira solista es Eric Singer, baterista que grabaría este disco, y vamos a hablar de por qué sucede eso. Entonces, si bien el disco de Hot in the Shade es un disco casi hecho de retazos, tiene un single promocional muy bueno, que es Forever, que es una balada, ¿ok? Y es casi por una cuestión de fortuna. Quiero decir, no creo que ellos lo hayan planeado así. Sabían que era una buena canción, por eso la sacan como sencillo, ¿verdad? Pero no que les iba a sostener todo el álbum, probablemente, ¿no? Pero es que así de regular era el álbum. O sea, Forever es una gran canción, pero no había mucho más de dónde agarrarse. Como menciono, aunque habían algunos otros temas que por ahí a los fans acérrimos de Kiss, como a mí, sobre todo los de Paul Stanley, nos gustan mucho, como Hide Your Heart, ¿no? Hay otro tema por ahí que no me acuerdo, King of Hearts creo que es, o algo por el estilo. Rise to It, no sé si es de Paul Stanley o de Gene Simmons, o de los dos, pero bueno, esos son los temas que a mí más me gustan. Pero es un disco que no tengo tan escuchado, de hecho. O sea, lo he escuchado algunas veces, pero no es de mis favoritos de la banda. La gira va relativamente bien. De hecho, dentro de los años 80, con esa formación de Bruce Kulick, Eric Carr y los dos ya mencionados, Simmons y Stanley, es, a mi parecer, en donde mejor se acoplan, ¿ok? Tienen un sonido un poquito más rockero. Paul Stanley, por ejemplo, regresa a utilizar una Les Paul, una Gibson Les Paul, ¿no? Para añadir ese sonido más pesado un poquito de los inicios de Kiss, ¿no? Sin embargo, después de esa gira, Eric Carr enferma, ¿ok? Enferma y finalmente, y lamentablemente para de él, su familia y para todos los fans, además porque era una persona aparentemente encantadora, un gran músico, excelente, y además él salva a Kiss porque él lleva un poquito la banda, o sea, un poquito el pulso de la banda durante estos años tan raros o tan complicados de Kiss, ¿no? Pero le confirman que es cáncer. Para ese momento, ¿ok? Unos meses después, y además él enferma mucho, ¿no? Tratamiento muy difícil, tiene que estar en la clínica mucho tiempo y demás. A ellos les ofrecen grabar un tema, que en realidad, a ver, no es un tema de ellos, es un tema de la banda Argent, si no me equivoco. No conozco muy bien la banda, así que no sé si la estoy pronunciando bien. Pero el tema es God Gave Rock and Roll to You, ¿okay? Que es probablemente uno de los temas más conocidos de este disco, ¿verdad? Lamentablemente, Eric Carr no estaba en condiciones de grabar ese tema y se contrata a Eric Singer, baterista que había estado en la banda soporte de Paul Stanley, ¿okay? Para que grabe ahí. Eric Singer venía de tocar con gente grande, ¿no? Con Brian May, venía de grabar con Black Sabbath. Black Sabbath, la etapa esta
post Ozzy, post Dio, post todo, ¿no? Pero finalmente con Black Sabbath, Lita Ford, no sé si había grabado ahí con Lita Ford, y no sé, Brian May, ya lo mencioné, Brian May, y Alice Cooper, por supuesto, también había venido de girar con Alice Cooper. O sea, era un tipo que era muy conocido ya en el ambiente rockero como un gran baterista, porque eso es lo que es Eric Singer. Y luego voy a dar mis opiniones sobre eso. Bueno, graban el tema, el video es muy emotivo además porque Eric Carr pide estar en el video, grabar el video por más de que él no graba la canción, le ponen una peluca, le arman su set para que pueda estar en el video, se le ve muy deteriorado, ¿no? Un tanto hinchado y demás, no vamos a entrar en cosas de morbo, por supuesto. Pero finalmente esta canción sale para una película, para la película Bill and Ted's Bogus Journey, que sale el año 91. ¿Okay? Es una película que, bueno, protagonizada por Keanu Reeves. No la vi nunca, la verdad, les mentiría, pero bueno, aparentemente está en el soundtrack. Y lo interesante de esta versión de God Gave Rock and Roll to You es que finalmente sale con el nombre de God Gave Rock and Roll to You 2 o 2, ¿ok? Porque Stan Simmons se toman el atrevimiento, si se quiere, de cambiar la letra, de modificar la letra y hacerla más una especie de himno absoluto del rock and roll y de la vida del rock and roll. Y finalmente eso es algo muy bonito porque queda para la posteridad como una despedida absoluta de Eric Carr, ¿no? Que finalmente vive esa vida, y que la elige vivir, y eso es algo muy hermoso realmente, ¿no? Si uno se pone a pensar ya en ese sentido. Antes de continuar con la data, quería decir que muchos de los datos que yo estoy contando sobre el disco los he encontrado en este libro, ¿ok? Que es un libro muy interesante, supuestamente es la biografía oficial de la banda, ¿no? Behind the Mask se llama. Es un libro que, bueno, cuenta un poco la historia de la banda, además. Está en inglés, no he encontrado una versión en español, pero no sé si la hay. Y luego hay un repaso por toda la discografía con entrevistas o con testimonios a los implicados, ¿no? A la banda, a los productores, demás. Lo recomiendo, está bueno. Si eres fan de Kiss y te interesa saber un poco, ver algunas fotos, no es que tampoco vas a saber demasiados secretos, pero está bueno. Para data así absolutamente oficial, ¿no? Bien, entonces, además de eso, por otro lado, estamos hablando un poquito del contexto histórico. Reaparece Vinnie Vincent. Vinnie Vincent fue guitarrista de Kiss desde el año 82, desde el disco Creatures of the Night. Okay, pero era un tipo muy difícil, no nos vamos a meter en eso. Y finalmente termina pelea. Pero era un gran guitarrista y un gran compositor. A mí, honestamente, no me encanta su estilo, es la verdad. Pero me encantan las canciones que él hacía. ¿Okay? Era un gran compositor y tenía una capacidad de componer con Paul Stanley, sobre todo muy buena, desde mi punto de vista. La cuestión es que reaparece, se encuentra con Gene Simmons, conversan, se piden disculpas y se proponen entre los dos volver a sentarse a escribir canciones. Lo hacen para este disco. Finalmente terminarían peleados otra vez, no nos vamos a meter en eso, pero los dos con caracteres muy difíciles. Sobre todo Vinnie Vincent, sabemos que él cree que es una superestrella, cree que es Michael Jackson, no tengo la más mínima idea. Pero bueno, esa es la historia. Vamos a entrar a la cuestión de la producción del disco en sí. ¿Okay? Se vuelven a poner en contacto con Bob Ezrin. Bob Ezrin es un productor con un currículum enorme. Ha trabajado con algunas de las mejores bandas como productor, como ingeniero de sonido, como asistente de producción. Bueno, no, o sea, la verdad que cuando uno se pone a ver todos los discos, y discos además de bandas que uno creería que no tienen nada que ver, ¿no? Que si estamos hablando de Alice Cooper, Kiss, bueno, no nos vamos a meter en eso. La cuestión es que se vuelven a poner en contacto con Bob Ezrin. Bob Ezrin no era un tipo desconocido para la banda, por eso digo que se vuelven a poner en contacto, porque él ya había producido 2 discos para la banda. El primero, probablemente el disco más conocido de Kiss, el Destroyer, ¿okay? Que a mi parecer, bueno, para todos los fans de Kiss y para ellos mismos es quizás
el gran álbum, ¿no? Para mí no, es un muy buen disco, es un disco clásico, pero bueno, luego les voy a decir por qué, ¿no? Pero produce este disco que termina siendo muy exitoso y produce este disco que lamentablemente es probablemente el fracaso comercial más grande de Kiss, Music from the Elder, ¿ok? Y finalmente Paul Stanley y Gene Simmons terminan tan resentidos con Bob Ezrin por el resultado de este disco, por más de que él no escribió las canciones, pero claro, propuso el concepto y demás, pero estaban todos de acuerdo, ¿no? O sea, bueno, la cuestión es que terminan tan resentidos que finalmente no se hablan en 10 años, un poco más de 10 años, ¿ok? Y ¿qué sucede? Bueno, se vuelven a poner en contacto, se encuentran, se perdonan, conversan todo lo que tenían que conversar, lo contratan como productor otra vez, ¿ok? Que es un gran acierto y les voy a decir por qué después, ¿ok? Vamos a hablar un poquito del proceso de grabación. Sí, ya sabemos, la banda finalmente, o sea, el plan de este disco, porque este disco lo empiezan a grabar cuando Eric Carr todavía estaba vivo, era que Eric Singer grabe la mitad del disco, la otra mitad quizás llegaba a Eric Carr, o en todo caso algún otro sesionista, pero la gira la iba a hacer Eric Carr teóricamente porque pensaban todos que iba a sobrevivir y que se iba a curar. La realidad es que no sucede, entran a grabar el disco y el tipo se muere, lamentablemente. Entonces Eric Singer se queda, pero se queda como sesionista, no necesariamente como parte de la banda, por más de que él, cuenta en este libro, sentía que era el sucesor, que lo más probable era que eso iba a suceder, que a todos les caía bien y que estaba grabando el disco y estaba haciendo un gran trabajo, entonces que iba a ser su lugar, pero aún así no había nada hablado. Entonces el disco se graba en ese contexto además, ¿no? Finalmente, cuando se empiezan a grabar las baterías, Eric Singer hace un trabajo pero tan excelente que Bob Ezrin dice, bueno, dejémoslo grabar todo el disco. Excepto un tema, que lo vamos a mencionar más adelante, que lo graba un baterista llamado Kevin Valentine, que es un baterista que iba a grabar después con Kiss también, como sesionista, que era uno de los sesionistas de Bob Ezrin. Bueno, nos vamos a meter ahí después. Luego todo el disco se graba tal cual con la formación que ya conocemos: Gene Simmons en bajo y voz, Paul Stanley en guitarra y voz, y Bruce Kulick en guitarras y por supuesto en algunos coros. ¿Sí? Solamente no va a grabar el solo del tema de Every Time I Look at You, creo que es ahorita, vamos a ver cuando pasemos tema por tema. Porque se lo va a grabar otro sesionista, que es Dick Wagner, según lo que he podido leer por ahí. ¿Ok? Pero ya vamos a ir a eso cuando vayamos tema por tema. Hay algo muy importante con este disco en cuanto a su sonido. Es uno de los discos que suena más pesado dentro de la música de Kiss. Pesado nos referimos a más acercándose a géneros como más hard rockeros, más metal si se quiere, aunque no considero que sea un disco de metal ni mucho menos, pero es un disco un poco más oscuro, mucho más rockero, con un rock mucho más pesado. Solamente teníamos un antecedente así en Creatures of the Night, ¿ok? Pero luego sale este disco y acá es lo que yo quería hablar un poquito sobre la producción de Bob Ezrin. Bob Ezrin en estas dos producciones y sobre todo en el Destroyer, vamos a hablar del Destroyer, que es quizás su producción más interesante o la más exitosa comercialmente, ¿ok? Él agrega a Kiss, que hasta ese momento no tenía la más mínima idea, arreglos orquestales, agrega una balada, ¿ok? Agrega nuevas fuentes de inspiración sonora, nuevos elementos. Pero desde el lado de la producción, esto es mano de Bob Ezrin. Entonces ya podemos sacar una línea de por dónde iba. No necesariamente va a agregar eso en todas sus producciones, es cierto. Pero vamos a tener esa suerte de, qué sé yo, firma en donde por lo menos un tema hay que ponerle unas cuerdas, hay que ponerle una orquesta, hay que ponerle unas cositas para que suene un poco más interesante. Y yo creo que por eso Revenge es tan buen disco. Porque es una suerte de Creatures of the Night, ¿ok? Reuniendo todas esas características, ¿no? Teniendo como compositor también a Vinnie Vincent, ya los tipos mucho más enganchados en el proyecto después del fracaso, entre paréntesis, de Hot in the Shade, ¿ok?
pero más la visión de Bob Ezrin, que era una visión más de música popular, en donde, bueno, agreguemos una orquestita, hagamos temas, no nos volvamos locos con el sonido pesado y demás, no, hagamos un poquito que la música pueda respirar un poco más, pero aún así tenía esos elementos de rock pesado, y por eso Revenge es un disco que suena tan bien. Por otro lado, al inicio yo dije que Kiss siempre estaba en una maratón de último puesto. En este caso no, yo siento que este es un disco en donde Kiss encuentra un sonido muy propio, que es un disco que no suena a ningún otro probablemente, de otra banda, porque por ahí uno podría escuchar, bueno, esto es como una copia barata de Poison, ¿no? En los años 80, o de Motley Crue. No, este no, este es un disco de Kiss, ¿no? Es un muy buen disco, las composiciones son muy buenas, y hay algo muy interesante que se dice en este libro, en donde Bruce Kulick, guitarrista de la banda, comenta que él siente cuando entra a la banda que es una especie de outsider, que él va a cumplir un rol, ¿no? Que es el rol de tocar la guitarra, cumplir con los solos, cumplir con la gira, y no mucho más, ¿verdad? Cumplir con un espacio que tenían ya para él, que tenían designado, pero es a partir de este disco en donde en la preproducción del disco se sientan los tres, porque Eric Singer hasta ese momento todavía no era parte de la banda, y se sinceran. Y Bruce Kulick les dice, bueno, ya, señores jefes, Simmons y Stanley, yo ya pagué mi derecho de piso, ya hice todo lo que ustedes me dijeron, me encantaría poder proponer algunas ideas desde la composición, desde los arreglos, tomar algunas decisiones personales, bueno, demás. Y ellos acceden y le dicen, Bruce, te lo has ganado porque eres un gran guitarrista, etc. Ya está, hagámoslo. Eso es algo muy importante, porque a nivel banda, ¿ok? Eso luego se va a demostrar en la gira soporte, luego se va a demostrar en el MTV Unplugged, lo bien que sonaban juntos. Cada uno tenía una personalidad, pero cada uno finalmente termina siendo un engranaje de la banda, más que una superestrella o dos superestrellas y los otros tipos siendo una banda soporte. Que no está mal, ¿ok? Pero es diferente, la sonoridad es diferente, sobre todo cuando es una banda, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar tema por tema, muy rápidamente, ¿ok? Empezamos con el tema Unholy, es un tema de Gene Simmons con Vinnie Vincent, si no me equivoco, vamos a verlo aquí, sí. Es un tema muy oscuro, es un tema por excelencia de Simmons, es una especie de God of Thunder, aunque God of Thunder lo escribe Paul Stanley, pero representa pues el carácter de Gene Simmons, ¿no? Su personaje, el demonio y demás, ¿no? Es un muy buen tema, quizás el más pesado de todo el disco, a mi parecer. Pero es un muy buen tema, ¿no? Que a veces yo no entiendo por qué sale de los conciertos de Kiss, pero bueno, es así. Luego viene el tema Take It Off, un tema de Paul Stanley, ¿ok? Es un tema de connotación sexual, sensual, si se quiere, ¿no? De hecho, en la gira incluso soporte para el disco tienen a unas strippers, desnudistas, como les quieran decir, que subían al escenario después del solo, me parece, y hacían un baile un poco subido de tono, tampoco una vulgaridad, por supuesto, pero para un poco apoyar al tema. Es un muy buen tema, que se nota mucho que la diferencia no es de Eric Singer, la graba Kevin Valentine, ya lo había mencionado, por una cuestión fortuita, no porque Eric Singer no haya querido ni porque no lo haya podido hacer, sino que él estaba, creo que grabando un disco, saliendo de gira con Alice Cooper, y por una cuestión de tiempos no pudo grabar ese tema, ¿no? Probablemente son las últimas baterías que se graban del disco, se nota el toque diferente, ¿ok? Cuando uno escucha el disco, pero tampoco es gran diferencia, quiero decir, ¿no? Viene luego el tema Tough Love, ¿ok? Que probablemente es uno de los temas que más me gusta del disco, ¿sí? Ahí interviene, por ejemplo, Bruce Kulick en la composición. Es un tema de Stanley, pero es un muy buen tema, muy rockero, ¿no? También, por supuesto, evocando a esta cuestión de amor duro, de acto sexual agresivo, si se quiere, por supuesto, sin pasar los límites de la legalidad ni de la violencia, ¿no?
Pero es eso, un poquito. Gran tema de Paul Stanley. Luego viene el tema Speed, un tema que, por ejemplo, este es un tema que a mí me parece que demuestra mucho esta unidad de caracteres en la banda en ese momento, ¿no? Todos destacan. Las baterías de Eric Singer son demoledoras. El solo de guitarra de Bruce Kulick en este tema evoca a cuando Jimi Hendrix, por ejemplo, tocaba el himno de los Estados Unidos en la guitarra. Lo hace, de hecho, ¿no? Es un solo increíble. Y luego tenemos una conversación excelente entre Gene Simmons y Paul Stanley, en donde se nota la complicidad, se nota que que hay un contrapeso entre los dos, que hay una confianza, una comunicación increíble. La verdad que es un muy buen tema, probablemente el tema que desde mi punto de vista representa el disco, por estas cosas que les digo, ¿no? Luego viene el tema God Gave Rock and Roll to You 2, que es el tema que finalmente es uno de los que terminan siendo más conocidos de este álbum, ¿ok? Que nuevamente no es de ellos, es un cover, pero ellos modifican la letra. Es el primer tema que se graba del disco, por supuesto. Luego viene el tema Domino, ¿ok? De Gene Simmons, un tema de Simmons excelente. Evoca mucho al sonido de AC/DC, desde mi punto de vista. Esas guitarras, esos riffs de guitarras, ¿no? Del inicio, sobre todo. Sonido muy AC/DC, pero con la producción y el sonido de Kiss, por supuesto. Y un tema en donde, por curiosidades, Gene Simmons siempre se olvidaba la letra. Le costó mucho aprenderse la letra para las giras. Y de hecho esto se ve evidenciado sobre todo en el Unplugged, ¿no? Que hace creo que 3 tomas antes, cuando uno ve el video, porque no está en el CD, pero ni en el vinilo, ¿no? Pero cuando uno ve el video, vemos que tiene que parar la canción 3 veces porque Gene Simmons no se acordaba la letra. Así, directamente. Empieza la cara B del disco y ahora vamos a hablar de las versiones, porque estamos viendo la versión CD, que por excelencia en ese momento era, digamos que el formato por excelencia en la industria hasta ese momento. No habían cassettes, habían vinilos, porque luego me corrigen y me dicen, no, para el año 92 todavía habían vinilos en algunos países y habían cassettes en muchos países. Sí, es cierto, amigo, pero yo siempre hablo de los formatos estándar. Es como el día de hoy, ¿no? El formato estándar es el streaming. No nos podemos mentir, ¿no? El formato físico, si se quiere, quizás es el vinilo otra vez porque tiene más ventas, ¿no? Pero no podemos decir el formato por excelencia de la música en este momento es el vinilo, porque el streaming le da 250.000 vueltas. Pero bueno, no vamos a meter en eso. Heart of Chrome, gran tema de Paul Stanley, de hecho a mí me gusta mucho, es uno de los temas que... Todos digo, son de los que más me gustan, pero es cierto, ¿no? Es un disco muy regular y eso es algo que a Kiss le faltaba hacía muchos años. Un disco regular, en donde todos los temas sean buenos, o por lo menos regulares, ¿no? No hayan temas malos, eso no sucedía. Salvo para los fans, ¿no? Como yo, que por ejemplo Crazy Nights, me encantan todos los temas, los podría escuchar 20 veces de inicio a fin. Pero no era un disco tan bueno para todo el mundo. Por eso no vendió y por eso sonaba a otra cosa, no era el sonido de Kiss. Pero bueno. Luego viene el tema Thou Shalt Not, ¿ok? De Simmons. Buen tema, ¿ok? Coro pegajoso, demás, sin mayores cosas. Luego viene una balada, que es el tema Every Time I Look at You. Y este tema tiene una particularidad. Y es que desde mi punto de vista, Paul Stanley trata de volver a tener lo mismo que tuvo con Forever, pero de una forma planificada. A ver, Every Time I Look at You, desde mi punto de vista, eso es una opinión muy personal, es un tema mejor escrito, mucho mejor escrito que Forever. ¿Ok? Pero no está pensado para ser un hit, o por lo menos lo intentó, pero no tiene las cualidades que tiene Forever para que Forever haya sido un hit. No sé si me dejo entender, ¿no? En la industria musical hay muchos artistas, muchas bandas, muchos grupos que tienen algunos recursos, muchos productores, sobre todo los productores lo tienen muy claro a veces, que tienen muchos recursos para que un track, para que una canción o para que un disco tenga éxito. Me refiero a recursos musicales, dentro de los cuales están rítmicos, armónicos, melódicos,
recursos de producción, que algo suene de una forma, que tenga un tipo de arreglo, que tenga un formato, ¿no? Que la canción dure de repente 3 minutos en vez de 6 minutos, qué sé yo. Esto, ok, son algunos elementos. No garantizan absolutamente nada, ni tampoco obligan a que las canciones que exceden esas reglas no vayan a ser hits. A veces sucede lo contrario. Pero sí hay algunos caminos estudiados, sobre todo en la composición de canciones, en donde nosotros vamos a tener cosas que van a funcionar mejor que otras por default. En ese sentido, ok, Forever es un mejor tema, es un tema que está hecho para ser un hit. Pero Every Time I Look at You es un tema que quizás el arreglo es mejor, que quizás la composición es mejor, que quizás la letra es mejor, ¿no? Tenemos muchos elementos en donde podemos decir, sí, es un mejor tema, pero no para ser un hit, ¿no? Y por eso no sucede, ¿no? Lo tratan de lanzar como single y no tiene pues el éxito ni cerca, ¿no? de lo que tuvo Forever, pero bueno, finalmente lo incluyen en la Unplugged y demás. Y acá vemos sobre todo también la participación de Bob Ezrin como productor y con esas cuerdas que yo les decía, ¿no? Esta cuestión grandilocuente de arreglos orquestales y demás, bueno, no nos vamos a meter en eso. Luego viene el tema Paralyzed, ¿ok? Que es un tema muy particular y desde acá quiero decir que esta data yo se la robé a mi hermano el vikingo, que siempre me comenta y hemos conversado muchas veces. Y luego yo le di esta data a Mike en algún otro video en donde enseñaba su versión de Revenge, porque este es un tema que tiene un break en el medio, que es corto en la versión original, ¿ok? Vamos a hablar de eso. Y todo esto lo estoy citando bueno, ya de investigación, pero en base a lo que me dijo mi hermano el vikingo, que le mando un beso nuevamente. Bob Ezrin propuso que se contrate a un rapero, que era algo que era muy común en esa época. Escuchemos los discos de Michael Jackson, por ejemplo. Toda la música popular, ¿no? Tenía un break, temas que no tenían nada que ver y de pronto apareció un rapero, hacía un rap ahí. Sí va. El Dangerous de Michael Jackson está lleno de eso, ¿no? Está en Jam, está en Black or White, bueno, aparece en toda la industria popular. Y Bob Ezrin quería incluir eso. Ellos dicen, bueno, probemos. Graban ese break, esperando que el rapero aparezca, ¿no? Y grabe encima. El rapero aparece, le habían escrito unas letras, qué sé yo, no les gusta. Dicen, ¿sabes qué, Bob? Esto es horrible, no tiene nada que ver con nosotros y mejor, en realidad, porque quizás no hubiera quedado tan bien. Pero bueno, finalmente no se hace. El tema es que eso se edita, porque era un pedazo grande, era un pedazo considerable, ¿no? Tampoco demasiado, pero serían unos 20 segundos, 30 segundos en donde el rapero iba a hacer ahí su magia. Por algún motivo que nadie entiende, o que por lo menos yo no he podido encontrar, o no he podido documentar en ningún lado, esa es la versión que finalmente termina saliendo solo y exclusivamente en la versión en vinilo original argentino. ¿Okay? Solo la edición argentina original en vinilo, solo en vinilo, porque el CD está normal, tiene la versión completa, como si hubiese grabado el rapero, quiero decir, sin el rapero, ¿no? Pero con ese espacio tan largo. No sé por qué, pero es increíble y eso hace que la edición argentina cueste un ojo de la cara y que sea muy buscada por los coleccionistas. Yo no tenía la más mínima idea, como les digo, hasta que me comentó esto mi hermano. Y luego, en algún momento, Mike, de Mike Records, a quien le mando un beso también, subió que se había hecho de una copia y le dije, oye, esa es la edición argentina que tiene esto y que sí. Y luego el vikingo me dijo, me estás robando mi data. Por supuesto le dije, claro que te la estoy robando, si es una tremenda data, ¿no? Nada, les mando un abrazo a los dos. Bueno, es un buen tema. Solamente quería dar esa data así de color, ¿no? Ahora, me había olvidado con Every Time I Look at You, el solo no lo graba Bruce Kulick, lo graba Dick Wagner, si no me equivoco, por acá tengo el nombre. Sí, no sé dónde está. Está aquí en alguna página. Sí, Dick Wagner graba el solo porque Bruce Kulick intenta hacer el solo y a Bob Ezrin nunca le termina de convencer, así que Bruce le dice, ya, llama a alguien para que lo haga, ¿no? Y bueno, tienen un músico de sesión ahí. Ya dijimos Paralyzed, luego viene I Just Wanna, uno de los temas por excelencia de Stanley, también tema de mucha audacia lírica, ¿no? En donde juega mucho con las palabras y demás.
Y también es esta idea de libertad sexual, ¿no? En donde es una persona que no, bueno, no vamos a analizar las letras y demás, pero es un gran tema con un gran coro. Coros muy memorables en este disco que creo que ayudan a que el disco haya sido tan exitoso finalmente y sea tan recordado hasta la actualidad, ¿no? Al final tiene un track que se llama Car Jam 1981, que es un tema que Eric Carr había grabado, había dejado grabado, él había hecho un riff en la guitarra. Como curiosidad, Ace Frehley utiliza este riff, ¿ok? Para un tema de su disco solista, bueno, con Phyllis Comet, si no me equivoco, que se llama Breakout, ¿ok? Él utiliza este riff, no sé si lo pone en los créditos, pero bueno, lo debe haber puesto seguramente porque él quería mucho Eric Carr. Y ese tema queda en el olvido. Finalmente rescatan esas cintas en algún lado, se borran las guitarras de Frehley, se montan las guitarras de Bruce Kulick y de Paul Stanley, los bajos de Gene Simmons, y se deja ese solo grandilocuente de batería que tiene en el medio del tema, que si nosotros vamos a los conciertos de toda la etapa de Sin Maquillaje de Kiss, los solos de batería, o sea, las bases de todos los solos de batería que finalmente iba a ir desarrollando Eric Carr están ahí grabadas en Car Jam 1981. ¿Ok? Ese inicio con el bombo, los mismos fills, llamada-respuesta, pasar por todos los toms, demás, con algunas variaciones por supuesto, pero las bases casi completas del solo están ahí, por lo tanto es un gran testimonio de la maravilla que era Eric Carr. Vamos a ir muy rápidamente a las ediciones. Esta es la primera edición en CD, ¿ok? Hemos hablado mucho sobre el disco. Es una edición bastante sencilla, lanzada por el sello Mercury, ¿ok? Esta es la edición norteamericana. Y tenemos aquí algo muy importante que es este código de acá. Este es el código sparse, ¿ok? No sé si lo ven bien ahí, pero son estas letritas que están aquí abajo. Se llama código sparse, para el que quiera buscarlo. ¿Ok? El código sparse de este disco nos sugiere AAD. ¿Qué quiere decir? La primera A, bueno, A es analógico y D es digital. La primera A o la primera letra siempre corresponde a la grabación. El disco se graba en cinta, en analógico. La segunda A, ya sabemos que es AAD. Podemos hacer un video sobre el código sparse porque es un tema muy interesante, pero no nos vamos a meter porque ya este video está durando más de lo que debería. La segunda A es sobre la mezcla, se mezcla en analógico también. Y la última letra, que en este caso es D, sugiere que el disco se masteriza para digital porque lógicamente es un CD, ¿no? Pero sabemos que las versiones en vinilo original entonces eran AAA. No de Alcohólicos Anónimos, por si acaso, no nos asustemos. Un chiste, bueno. Sino de analógico, ¿no? Toda la cadena analógica. Bueno, qué sé yo, quizás por eso hay una falla en la versión argentina, puede ser, quién sabe. No vamos a meter, es una teoría. En el 2014 se relanzan estos discos porque los originales son inalcanzables, ¿ok? Y sale esta versión, que es la que yo en algún otro momento ya les he enseñado, ¿ok? Que es esta de aquí, vamos a ver. Acá está. Lamentablemente solo pude obtener la edición alemana, que tiene el logo cambiado, el logo alemán. Tiene este sticker, que vamos a ver con el logo de Back to Black y demás. ¿Ok? Es una buena edición, ¿ok? A ver, tengamos en cuenta que la primera edición en CD la masteriza en Sterling George Marino, que en paz descanse, que es uno de los mejores ingenieros de mastering de la historia y sobre todo en este periodo del CD, demás, él hace muchos, por ejemplo, él pasa digital y remasteriza muchos catálogos, ¿no? Como el de Zeppelin en los años 90, además es un gran ingeniero de mastering y que también era un gran ingeniero de corte en mastering analógico para vinilo, ¿no? Yo tengo algunas versiones de Analog Productions cortadas por él, pero bueno. Esto de aquí no lo hace George Marino, por supuesto, porque George Marino ya estaba recontra muerto, ¿no? Pero lo hace un ingeniero que se llama Kevin Reeves, ¿ok? En Fourth Floor Studios en Nueva York.
Esta versión en particular está prensada en Optimal, ¿ok? Vinilo de 180 gramos. Yo siempre los pongo en estas bolsitas. No se confundan que no es de QRP. La versión americana sí era de QRP, que dicen que es la mejor, del 2014, de la tanda de 2014. Pero esta es la de Optimal. Está bien prensada, ¿ok? Solo la versión alemana está prensada en Optimal. La versión europea con el logo común, pero europea, con ese mismo sticker, pero europea, está prensada en GZ, que honestamente todo el mundo le tira basura a GZ, pero a mí su trabajo nunca he tenido problemas. Aquí está el insert, ¿ok? Letras comunes. Esta foto originalmente en el CD está en color, pero bueno, la decidieron poner igual que en su edición original en vinilo, en blanco y negro y demás, ¿no? El logo igualito al original, ¿no? Y suena bien. Ahora, yo detecto dos cosas. Primero, considero que la masterización es un poco más plana que el CD, ¿ok? En el CD tenemos un poquito más dinámicas, suena un poco más fuerte sin duda, ¿no? Pero acá yo creo que se pierde un poco, siento todo muy correcto, pero nada más, ¿no? Las dinámicas son muy planito todo, y que el corte, ahora, ojo, ¿no? Esto se masteriza de forma digital. O sea, el chico este Reeves, que no me olvidé su nombre, pobrecito, Kevin Reeves, hace el mastering para digital y a digital. Los cortes se hacen en cada una de las fábricas, ¿no? Las piezas de metal se fabrican en cada una de las fábricas de prensaje. Entonces esta se hizo en Optimal. Por ahí la de QRP es mucho mejor, seguramente, porque QRP es mucho mejor fábrica. Por ahí las de GZ son un poco mejor, no sé. No en cuanto al mastering. El mastering sí es plano, ¿ok? Un poco plano. Pero suena bien, ¿ok? Y tener este disco en vinilo para mí vale la pena. Pero sin embargo, en cuanto al prensaje, sí siento que el corte, sobre todo, tiene este problema de los surcos internos, tener un poco de distorsión. Un poco, no demasiado, pero un poco de distorsión, ¿ok? Los últimos tracks de cada lado. Pero bueno, es así. Esta es la versión que hasta ahora se puede conseguir en realidad, porque nadie quiere este logo horrible, ni siquiera yo, pero bueno, no tenía la posibilidad de conseguir otra. Hasta, ¿ok? Porque siempre hay un hasta. Y eso es algo que me ha enseñado mi amigo Alberto Cuya, que le mando un abrazo también, que siempre me dice, no te desesperes, hermano, va a salir. De repente no hoy, de repente no el próximo año, pero va a salir, va a haber un aniversario y algo van a sacar. Y él nunca se equivoca, ¿eh? En ese sentido. Pero bueno, efectivamente salió. Este año fueron los 30 años del Revenge y salió esta edición que yo honestamente no la quería comprar. Y no la quería comprar porque no me interesaba. Prometían una edición en vinilo de color plateado, ¿ok? Pero nada más, ¿no? Acá está Silver Color Vinyl y demás, ¿no? Pero dije, ya tengo una edición, no voy a gastar por las puras, ¿para qué voy a comprar un disco? Porque a mí no me gusta usualmente tener discos muy repetidos. Bueno, hasta que veo un review. Ya se habían agotado en la página y demás. Veo un review. Mi amigo Alberto sí lo había comprado. Veo un review en internet y veo lo que para mí vale toda la edición, que es la tapa. ¿Ok? La tapa está impresa en esta cuestión cromada, en esta impresión cromada, imagen cromada, fíjense, que le sienta tan bien a esta tapa. Es como si estuviésemos viendo la pared precisamente de cromo, ¿no? El título ahí, la verdad que es una belleza, y lo muevo así para que lo puedan ver. Es una hermosura, ¿ok? También es un poco débil, debo decir, porque con cualquier cosita se chanca y demás, pero sí son las tapas cromadas. El disco honestamente me sorprendió, a mí honestamente no me desesperaba tenerlo, pero hermoso se ve en esta edición plateada, ¿no? Esto sí está prensado en GZ, aunque el disco dice hecho en Canadá, pero según Discogs dice que el disco se prensa en GZ. Ahora, puede ser que el empaque sea hecho en Canadá, que el prensaje sea hecho en GZ. No es muy común. Si es hecho en Canadá, probablemente sea hecho en Canadá, pero vaya uno a saber, ¿no? No tenemos cómo saberlo. Bueno, la realidad es que trae lo mismo, el mismo insert, pero esta vez en este papel más delgadito. La fotografía, si vemos, bueno, no, la otra está un poquito aquí abajo, pero la voy a enseñar para que no hayan problemas, ¿ok? Antes de que se caiga todo esto.
está un poquito como más oscura. Esta es la de Alemania, el 2014, y esta es la del 30 aniversario, pero después todo lo tenemos igualito. Esto sí está en cartón grueso y esto no, pero yo creo que responde a la fábrica de prensaje, más no a otra cosa. ¿Qué tal este prensaje? Bueno, sin duda el mastering es el mismo, sigue siendo igual de plano, pero el corte, ¿ok?, es mejor. Disminuye la distorsión de surcos internos, pero, porque siempre hay un pero, el vinilo este de color es un poquito más ruidoso. Un poquito más ruidoso. No demasiado, porque este es un disco que suena fuerte, pero bueno, es lo que tenemos. Si les cuento cuánto pagué esta edición, me van a eliminar de sus amistades, sin duda. Porque me costó caro, y me costó caro por una equivocación en una subasta, porque ves que todos tenemos equivocaciones en subastas y demás, y todos aprendemos de esas situaciones. Pero bueno, no paguen precios descabellados. O sea, ahora se pueden conseguir las ediciones americanas. Parece que QRP está volviendo a prensar algunas de estas, porque ha sacado hace poco, bueno, hubo un tiraje reducido, pero finalmente el tiraje del Unplugged. Y no sé si han vuelto a restoquearse el Revenge, creo que sí, no estoy seguro, pero yo me iría por esa edición. No se desesperen, por más de que esta tapa sea realmente hermosa, a menos que sean fans como yo, pero la verdad es que los precios de revendedores son una locura porque es edición limitada y demás, y bueno, ese es el problema principal de esta edición, pero suena muy bien, ¿no? Ahora, para mí, el sonido de Revenge, por excelencia, seguramente el vinilo original o incluso el cassette original sonaban muy bien. Yo no soy muy amante de los cassettes, pero vaya uno a saber. Pero es el CD, ¿no? Entre estas tres versiones, el que mejor suena es el CD, es George Marino, es la idea original, es el rango dinámico original. Lamentablemente este chico Kevin Reeves ha hecho un buen trabajo, porque es el que ha cortado o ha remasterizado más que cortado todos los discos de Kiss en las reediciones del año 2014, y no ha hecho un mal trabajo, es bueno, pero en este disco en particular yo lo siento un poco más plano que el CD, no por una cuestión de formatos, ¿ok? No es una cuestión de formatos, antes de que me vayan a decir eso, es el mastering. Sí, es el mastering. Pero bueno, vamos a las conclusiones. ¿Qué podemos decir sobre este disco? Es un disco maravilloso. Es quizás el mejor periodo de Kiss sin maquillaje. Es, desde mi punto de vista, un punto de vista muy personal, la banda más sólida a nivel musical y a nivel técnico de Kiss. ¿Okay? La más sólida. Teníamos un Paul Stanley con una voz fabulosa, y Simmons haciendo lo suyo, que lo hace muy bien y siempre lo hizo muy bien. Bruce Kulick, tremendo en la guitarra, ¿ok? Cuando vemos los videos de la gira, lo que tocaba el tipo, y tocaba cualquier guitarra, además le ponía una guitarra horrible y el tipo tocaba increíble, y le ponía una Gibson de una sola humbucker y también una Les Paul Jr. y demás. Es una maravilla lo que toca el hombre aquí. Y Eric Singer, el mejor baterista de Kiss, desde mi punto de vista, ya lo he dicho en mi video de los bateristas, pero es una opinión muy personal, cada uno tiene sus preferencias. ¿Y qué recomiendo? Recomiendo que vayan a escucharlo. Es un disco que probablemente, si no hubiese salido en el año 92, hubiese sido un disco para revisitar en la historia del rock, ¿no? O sea, hubiese estado a la altura de algún disco de Zeppelin quizás, o qué sé yo, ¿no? De Sabbath, o de alguna de las grandes bandas, por más de que Kiss es una gran banda, pero dentro del catálogo se recuerda siempre su periodo setentero, y este disco es como un disco de culto, si se quiere, pero no es un disco tan popular, lamentablemente, por más de que en este caso, que fue muy raro, pero sí la crítica y los fans se ponen de acuerdo y dicen, oye, es un gran disco, los dos, ¿no? Pero bueno. Entonces, que vayan a escuchar el disco, está buenísimo, quizás no suena al año 92 de repente, ¿no? La producción yo creo que sí, pero bueno, pero es un gran disco, háganse alguna copia, todavía siguen andando estas copias originales de Mercury, masterizadas por George Marino, que son muy buenas, suenan muy bien, y bueno, nada, yo no creo que vayan a relanzar esto ni que lo vayan a remasterizar, por lo menos de acá a algunos años, porque ya hicieron esta versión del 30 aniversario, que suena honestamente muy bien, como ya les comenté,
Pero, bueno, sería bueno, ¿no? Porque este sí es un disco que podemos saber por el código sparse de acá, que es un disco que sí se grabó en análogo y sí se mezcló en análogo. Así que sería bonito poder volver a ir a las cintas que sí las deben tener en Universal, sin lugar a duda, ¿no? Porque es Kiss. Pero bueno. Entonces eso es, cuéntenme aquí abajo, nos demoramos mucho, es un video largo por supuesto, pero cuéntenme aquí abajo qué piensan de el disco Revenge, si les gusta, cuáles son sus tracks favoritos, cuáles versiones tienen o qué quieren comentarnos sobre el disco para que todos podamos seguir aprendiendo como siempre. Antes de irme les quiero anunciar, igual lo voy a dejar en las publicaciones, que el viernes, ¿ok? Se estrena un video con mi hermano Guido, de Surcos de Jazz, un video que teníamos ya algunas semanas planeando y finalmente lo pudimos grabar, y en realidad es el primero de en principio algunos videos, no vamos a decir cuántos porque vaya uno a saber, porque la verdad que la pasamos muy bien, de algunas conversaciones sobre algunos discos de jazz y ediciones y demás, conversar un poco entre amigos, ¿no? Así que nada, les recomiendo que estén atentos. Seguramente, yo me imagino que este video va a salir jueves, seguramente, no lo sé. Así que el viernes vamos a publicar ese video. Y nada, se los voy a dejar ahí para que lo puedan chequear. Espero que les guste ese formato también que estamos intentando y que la verdad que con Guido lo hemos pasado tan excelente. Es un tipo maravilloso y es una de las personas que yo más admiro además dentro de la comunidad del vinilo, porque lo que sabe de jazz, ese hombre, es una cosa de locos, ¿no? Me gustaría estar en algún momento ahí sabiendo tanto, pero bueno. Le mando un abrazo a Guido, por supuesto, y les mando un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias por ver este video, por estar conectados, por suscribirse. Si les gusta, ya saben, se suscriben, le dan like, comenten, hagan lo que ustedes quieran y compartan, sobre todo, que finalmente de eso se trata este canal, de eso se trata Entre Discos, de compartir. Yo compartirles alguna información, ustedes retroalimentarme y yo enriquecerme de esa información, y por supuesto todos compartir en donde podamos con las personas que creemos que les puede gustar o les puede interesar. Así que nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias, hasta la próxima.